Hola, soy Ismael Samarripa, tallerista del programa Educación para las Artes de la Dirección de Educación. Acompáñeme en este tutorial para recrear una pintura de José Clemente Orozco, que nació el 23 de noviembre de 1883 en Ciudad Guzmán, Jalisco. Fue muralista, pero también dibujó caricaturas para los periódicos. Puedes visitar en el Hospicio Cabañas uno de sus murales que realizó entre 1937 a 1939. Se llama El Hombre de Fuego. Los materiales que necesitas son papel, pintura blanca, roja, azul y negra, pinceles y brocha, lápiz, franela y agua para lavar tus pinceles. Vas a comenzar con lo que sería la estructura en el dibujo. Primero es una forma de un óvalo. Esto es para que tú puedas dibujar lo que sería la estructura de una figura humana. En este caso, el tema es un obrero. Entonces, es uno de los temas que pintaba generalmente junto con lo que serían soldados, campesinos o la clase oprimida de México en la Revolución. Después de lo que es la forma del óvalo, empiezas a trazar lo que serían los brazos, lo que sería la cabeza, sus piernas de manera muy general. Entonces recuerda que debes de dibujar primero la estructura a través de formas geométricas o de formas simples y posteriormente empiezas a hacer un detalle mucho más plausible, mucho más elaborado para que puedas resolver tu dibujo. Después de lo que serían tus trazos generales, en este dibujo vas a trazar lo que serían las sombras. La pincelada y el dibujo de José Clemente Orozco era muy marcado, eran pinceladas muy gruesas y era una pincelada que se llamaba expresionista. Entonces, si tú resuelves el dibujo, es mucho más fácil que puedas resolver la pintura. Ya que termines tu dibujo, vas a poner una capa de azul con blanco y un poco de negro. Se llama gris azulado. Pero recuerda ponerle un poco de agua para que no quede tan espeso y no te tape el dibujo. Es como si hicieras una pintura con acuarela. Entonces, la sombra y la luz que hiciste en el dibujo te van a ayudar a que tú puedas resolver las sombras y las luces en lo que sería la pintura. Necesitas solamente pintura blanca con un poco de azul, un poquito de negro para hacer variaciones de tono. Quiere decir que es una pintura con tonalidades azules, grisáceo azules o blanco azulado. Entonces quiere decir que en el primer momento vas a pintar lo que serían las sombras. Entonces siempre utiliza azul con un poquito de negro y un poquito de blanco. Cuando estés trabajando con las sombras, recuerda que tienes tu dibujo abajo para que puedas seguirlo. Por eso es mucho más fácil. Y si la pintura está ligeramente fresca o no se ha secado totalmente, pues es más fácil que puedas poner pinceladas. Este tipo de trabajo lo vas a realizar porque vamos a copiar un poco lo que hacía José Clemente Orozco con su pincelada. Era una pincelada, digamos, suelta, un poquito gruesa, no tan delimitada, no tan delineada como lo hacían otros pintores. Esa es una característica de la pincelada expresionista. El dibujo de lo que serían las partes inferiores o lo que está abajo son como si fueran cabezas con gorros o con cascos, que son de los obreros que están ahí apoyando al otro obrero que está haciendo algo con lo que sería esa madera, que puede ser la madera de un tipo de pala o un tipo de barra. Entonces es la acción de estar trabajando. Entonces lo primero que se resuelven son las sombras. Pero puedes poner una mezcla con un poco de rojo, que también te lo pedí en los materiales, que sería hacer un poquito más violeta lo que serían los tonos, para que no quede un tono igualito, porque si no, entonces ya no se va a distinguir la figura. También puedes comenzar a aplicar lo que sería blanco y mezcla también blanco con un poco de gris, para que no sea tan intenso. Entonces, ese es el manejo de la pincelada que hacía, un poquito más gruesa, porque recuerda que él era muralista.
y entonces los murales son pinturas muy grandes en la pared. Por eso hacía ese tipo de pinceladas para que se notaran de lejos, porque si hacía algo muy fino o algo muy definido, se iba a perder a la distancia. Entonces son pinceladas amplias, gruesas, con mucho color, con mucho contraste, y en su pintura, pues de Caballete también la utilizaba. La pintura de Caballete es aquella que se hace sobre un bastidor de un tamaño más pequeño. Entonces aprovecha que la pintura está un poco fresca para que vayas fundiendo o vayas difuminando. Difuminar es cuando un color o un tono se parece más al otro, que no hay tanto contraste. Entonces ya no con tanta pintura, con tu pincel limpio vas fundiendo o difuminando de un tono a otro. Recuerda que debes de utilizar varias tonalidades para que no se vea tan pareja. Después puedes resolver otros elementos, como por ejemplo las manos, que se va a hacer con pintura blanca para que se distingan los dedos. Posteriormente ya lo que sería un poquito de pintura más oscura para que también pueda ver las sombras. Y con la cara, con el color rojo y con el blanco vas a hacer un color como tirando a lo que sería el rosa, y vas a aplicar un poquito de azul porque él utilizaba estos colores y se dice que se ensuciaban un poquito porque no se limpiaba totalmente el pincel. Entonces, para que no se viera tampoco el color rosita de la piel, pero que sí se notara un color que se llama cálido. Los colores cálidos serían los rojos, los amarillos, los naranjas, entonces era un tono ligeramente cálido. Vamos a construir ahora lo que sería esa madera que tiene en las manos. Entonces también color rojo mezclado con un poquito de azul y un poco de gris te va a dar ese color como si fuera café. Y en lo que estaría pisando también se va a comenzar a resolver, pero con un poco más de gris para que sea un color gris cálido ahora, pero que vaya delimitando o separando lo que son las cabezas de lo que sería su pierna. Entonces, si tú te fijas, él está en una posición en la que está sacando algo o está empujando algo con esa madera. Por eso es que está como encima y están los demás obreros o sus demás amigos ahí abajo, están como observándolo, pero también están como en la actitud de tratar de ayudarlo en lo que está haciendo. Entonces, es una escena de un obrero y es un fragmento de un mural que él hizo. No podíamos hacer un mural porque tiene muchas figuras, está muy grande en cuanto a lo que serían los elementos, pero escogí una partecita de un mural que identifica mucho lo que sería su temática. Con lo que sería la pintura, es un color gris también, con un poquito de el residuo de lo que sería el café, y entonces se empieza a pintar en la parte inferior para que se comiencen a distinguir las figuras. Y ya finalmente vamos a comenzar a pintar con pinceladas grandes. Si tienes un pincel muy grande, esto sería el momento adecuado para que lo utilices. Entonces es blanco mezclado con un poco de gris y un poco de azul. Pero recuerda que vas a difuminar lo que sería también estas pinceladas. Entonces aprovecha el claro, aprovecha el color oscuro, el azul, el blanco, para que vayas separando tonalidades, pero que a su vez no se vean tan marcadas. Y ese es el tipo de fondos que hacían en aquella época expresionista, sobre todo José Clemente Orozco, para que no quedara totalmente liso. Y esta es una de las características de la obra. Espero que te haya gustado y espero que nos puedas compartir los resultados de tu pintura y que sea muy elocuente, muy fácil y que lo puedas resolver.